Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Eh, Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a continuar con el estudio de Primera de Pedro. Quería invitarles a ir abriendo la palabra allí. Primera de Pedro, vamos a tratar en el capítulo 2, si el Señor lo permite. Un par de versículos nada más hoy. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 4. Pero les invito también a comenzar para ver en el contexto en que estamos, a leer desde el versículo 1. Primera de Pedro, entonces 2.1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios. Yo les había mencionado en la exposición anterior una versión que es la nueva versión internacional en inglés, que me gustó, que expresa mejor esta idea, donde dice: por consiguiente, dice el versículo 1, despojados de toda maldad y de todo engaño. Y estamos viendo como en el capítulo anterior el apóstol Pedro le está hablando a esos creyentes que estaban dispersos, que estaban padeciendo, lo estaba alentando con las promesas y no solamente las promesas, sino la realidad que ellos podían vivir como hijos cuidados de Dios, como hijos preferidos de Dios, cómo ellos podían vivir con esa esperanza y también con la realidad de su presente. Y a ellos, luego de recordarles todas las bendiciones que tienen en Cristo Jesús y que ellos tenían que soportar ese tiempo difícil, que el Señor tenía provisión para ese tiempo difícil que tenían que vivir. El Señor está detrás de cada lágrima y cada lamento de sus hijos. Para Él no es indiferente el dolor y menos el dolor de sus hijos. Así que la nueva versión internacional del inglés dice: por consiguiente, despojados de toda maldad y de todo engaño, dice el versículo 1, perdón, de hipocresía, de envidia y de toda clase de murmuración. Como niños recién nacidos, sentid apetito por la leche espiritual pura, que así nutridos podáis progresar en el camino de la salvación, ahora que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Me quedé yo con esto respecto del pasaje anterior. Ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor, sí, ahora que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Y esto solamente lo pueden gustar, lo han saboreado aquellos que son realmente hijos de Dios. Solamente aquellos que tienen esa relación de padre e hijo pueden ver esto. Esto, por más que te lo cuenten, no lo vas a poder sentir si no sos un hijo de Dios. Es una experiencia personal, es una experiencia espiritual, donde nosotros nos sabemos amados y nos sabemos queridos y cuidados como hijos de Dios, y a eso le llamamos que hemos gustado lo bueno que es el Señor. Luego comienza el versículo 4 diciendo: acercándoos a Él, piedra viva. Fíjense que el versículo 1 empieza diciendo desechando. Y nosotros vamos a ver cómo Pedro va a hablar ahora de escogiendo. Hay cosas que hay que desechar y hay cosas que hay que elegir. Hay que tomar decisiones que tienen trascendencia espiritual y tienen trascendencia eterna, y que son muy importantes para la vida. Y como bien había mencionado anteriormente, la vida es como un billete que tenemos una oportunidad para gastarlo una sola vez, tenemos esa oportunidad. Y hablo de gastar y no de invertir. Ustedes podrían decir: bueno, pero ¿en qué invertimos la vida? Pero también la vida es un gasto, es un desgaste. El Señor Jesucristo habló de Juan el Bautista y decía que él era antorcha
que ardía y se consumía, se gastaba. Ahora Juan eligió gastar su vida respondiendo al llamado de Dios para su vida. Estoy hablando de Juan el Bautista, ¿no? Una vida ejemplar, cumplió los propósitos de Dios en su vida y era una antorcha que ardía y que se consumía. Por eso él estaba gastando muy bien aquel billete que le fue dado, el crédito de la vida en esta tierra para la gloria de Dios. Así que Pablo acá se mete, a partir del versículo 4, vamos a ver que se mete en un tema que conoce bastante, hablar de las piedras. Recuerdan que el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un pasaje que llevó a mucha controversia a través de los siglos, porque la iglesia popular cree que Pedro es la roca fundamental para la edificación de la iglesia, y es el primer papa, por así decirlo, ¿no? Y la Escritura, analizada conscientemente, cuando el Señor Jesucristo se refirió a Pedro, dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, tú eres una piedra y sobre mí que soy la roca, edificaré la iglesia. Él iba a ser esa piedra que iba a encajar en la edificación sobre esta roca y esa roca es Jesucristo. Es la piedra fundamental, como recién mencionaba David, adelantando también unos versículos que vamos a tratar, ya no este domingo, sino el domingo siguiente, si el Señor lo permite. Por eso dice la Escritura, allí en el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. Y esto no solamente es una metáfora, sino también una paradoja. Es una metáfora porque con este ejemplo la palabra nos quiere decir algo. Pero también es una paradoja porque no existen físicamente y en la realidad las piedras que están vivas. Las piedras son inertes. A nosotros nos enseñaron en la escuela que los reinos, ¿no? El reino mineral no tiene vida. Sin embargo, esto es paradójico. Habla de una piedra que está viva y después va a hablar de piedras que están vivas. Y refiriéndose al Señor Jesucristo, habla como que Él es la roca, enseña la Escritura, y es esa piedra viva porque Él vive, porque Él murió y resucitó y está vivo, y es donde se tiene que cimentar la vida, nuestra vida. Esta palabra acercándoos en el idioma original significa acercarse para quedarse. Luego de que el apóstol le advirtiera de alentar a la iglesia y a estos hermanos que estaban dispersos, alentarse al amor y al amarse, al quererse, la Escritura habla mucho acerca de esto, de soportarse, es la marca de la iglesia y la señal de que somos sus discípulos, es el amor, y si nos tuviéramos amor los unos con los otros. Habla acerca de que lo que deberíamos procurar, que es el amor, y lo que deberíamos desechar, que desea allí en el versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones que ya hemos tratado. El creyente tiene que procurar acercarse a algo y alejarse de cosas que dañan su comunión con Dios y su relación con los hermanos. Dice el versículo 1, desechando pues el 4, acercándoos a Él, piedra viva. Y ese acercarse significa acercarse con un propósito de mantener una relación estrecha. Ese acercarse no es un acercarse de proximidad meramente, como nos hemos acercado para saludarnos, para preguntarnos cosas y después inmediatamente, o a lo mejor después de un breve tiempo nos hemos alejado. Es acercarse con el propósito de permanecer en ese lugar. Santiago va a decir en el capítulo 4, versículo 8 de su carta, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el acercados que quiere Dios. No es ese contacto fugaz o transitorio, el acercarse estrecho, es la plena comunión con cada uno de nosotros. A esto nos está alentando el apóstol Pedro cuando está diciendo acercándoos a Él, piedra viva, y habla acerca de esta piedra, de esta analogía respecto de Cristo. Dice, desechada ciertamente por los hombres. ¿Saben qué significa esta palabra desechada en el original? Miren, se lo voy a leer y después búsquenlo, que es interesante. Es apodoquimazo, perdón, que lo pronuncié un poquito mal.
apodokimazo, y significa sometida a prueba y desechada. Eso que desecharon es algo que lo analizaron, lo vieron y lo dejaron de lado, y lo descartaron a la basura. Ese es el significado. Fíjese qué contrastes que hay, ¿no? Entre los hijos de Dios, el reino de Dios, y este mundo y el reino de las tinieblas, ¿no? Acercándoos a Él nos invita, para tener una relación estrecha, dice el apóstol Pedro, acercándonos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuándo pasó esto? Que fue desechada, y está hablando en un tiempo pasado. Pero también esto se puede aplicar para nuestro tiempo y para todos los tiempos. La palabra de Dios nos muestra que Cristo fue rechazado, por ejemplo, en capítulo 8 de Mateo, cuando los gadarenos dijeron, no queremos saber nada con él, Señor. En Nazaret, podemos ver allí en Marcos 6:3 y Lucas 4:28 y 29. Quienes toman nota así lo tienen, luego los pueden ver en el video, estos pasajes de referencia. Después podemos ver que los principales sacerdotes y los gobernantes también lo rechazaron. Lo analizaron y lo rechazaron. La nación judía a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida. Anoche, mientras estaba repasando este pasaje, me acordé de una anécdota cuando yo era pequeño, y esto pasó hace bastante. Tengo parientes en el norte de Argentina, en Misiones, y cerca de Puerto Iguazú hay una localidad que es capital del departamento que se llama Wanda, o Banda, una colonia de inmigrantes alemanes y polacos, y algunos ucranianos que son de mi sangre. Y en ese lugar, cuando yo era chico y visitaba a mis parientes, íbamos a jugar a un lugar que era como si fuera el lecho de un arroyo, donde no siempre corría agua, solamente cuando había mucha lluvia, así que sería como un torrente, digamos, ¿no? Y extraíamos piedras del costado de ese arroyo, y nosotros infantilmente le llamamos esas piedras huevos de dinosaurio, porque eran esferas como una pelota de fútbol, tal vez un poquito más grande, y mis primos y yo íbamos con unas masas a romper esas piedras, porque eran huecas, y en el hueco había unos hermosos cristales violetas, que mucho tiempo después me enteré que era amatista. Una piedra, por así decirlo, semipreciosa. Para nosotros era una curiosidad. De hecho, volvía de viaje y volvía con mi valijita, cuando volvíamos de misiones con mamá, volvíamos entre nuestros bolsos traíamos algunas piedras para regalar a los vecinos. Y de hecho nuestro jardín estaba lleno de esas piedras. Pasó el tiempo y un grupo inversor compró esas tierras. Y hoy está explotada como las minas de piedras preciosas o semipreciosas de Wanda. La explotación de la amatista. En aquel tiempo yo no le daba valor, ni sabía que era una curiosidad. De hecho, todavía tengo quien quiera conocer la amatista, tengo ahí para mostrarles, ¿no? Y curiosamente, por curioso, me metí en internet para ver el costo de la amatista. Y no es una piedra preciosa de alto valor, pero tiene un muy buen precio, hermano. Pero para mí no tenía valor, ¿saben por qué? Por desconocimiento, por ignorancia, por no averiguar o saber de qué se trataba eso. Como toda la gente de aquel paraje que por poco dinero vendieron sus tierras para que viniera una empresa y explotara aquel lugar. ¿Saben? Observando a Jesucristo, mirando a Jesucristo, los de su tiempo no lo pusieron en valor. Fue una piedra desechada. Dijeron, esto no queremos esto, queremos un libertador, queremos un jefe político, alguien que cambie nuestra condición con los romanos, alguien que nos traiga bienestar. Este no es el Mesías. Ni siquiera habían abierto las Escrituras correctamente para ver que él tenía todas las marcas del Mesías. Todas las credenciales estaban allí. Pero dice la Escritura, mas para Dios escogida y preciosa. Porque Cristo para Dios es una piedra escogida y valiosa. Escogida para salvación, hermano, porque solamente Él pudo consumar la eterna salvación de nuestras almas.
y preciosa es por el muy alto precio que tiene nuestro amado. Pero dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Qué maravilloso es esto. También vemos acá algo que es paradójico, que nosotros también podamos ser piedras vivas o piedras vivientes. Porque miren, en la vida del creyente, pasó un milagro. Que algo que era muerto pasara a tener vida. Y Él nos dio vida. Y por eso somos piedras vivientes. Pero así como usa la palabra, esta analogía, en cuanto a al valor de las piedras, también lo usa para hacer una analogía con lo que es la construcción. Como bien decía David, va a haber un ejemplo aquí que va a dar Pedro con una metáfora en cuanto a la piedra angular. Y la piedra angular era una piedra fundamental que tenía ciertas características, que era colocada en un lugar estratégico de los cimientos para que en base a la dirección y los cantos de esa piedra se pudiera construir todo el resto del edificio. Eso aseguraba de que se hicieran bien las cosas. De hecho, los hallazgos arqueológicos han encontrado esas piedras angulares en muchos edificios de la antigüedad. Está en un lugar especial donde el arquitecto decía, a partir de acá va a marcar esta piedra las direcciones en las cuales va a ser construido el edificio. Por eso esa piedra es preciosa y es fundamental. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Y ya va a tomar este ejemplo o esta analogía de la edificación, hermano. Uno puede decir, ¿dónde está el templo de Dios en nuestros días? En la antigüedad lo veíamos. David quiso construir un templo porque había una carpa en ese entonces. Era el tabernáculo. Y el Señor no le permitió a David que construyera lo que sería la casa de Dios, el lugar donde Dios iba a habitar entre los hombres y donde se iba a hacer todo el sacerdocio antiguo. Lo edifica Salomón. Pero recordamos cuando expusimos la palabra de Dios hace un tiempo atrás, que allí, por el año 70, cuando se terminaron los sacrificios, ya no hubo más sacrificios en Jerusalén, y estaba el único templo que fue destruido, a partir de ese momento los judíos quedaron todos dispersos y muchos cristianos también. ¿Dónde se reunían los judíos? En sinagogas, y no era el lugar de adoración para decir, esta es la casa de Dios, era un lugar de reunión, y los creyentes se reunían en las casas. ¿Saben por qué? Porque no hace falta el templo para que la presencia de Dios esté allí presente. Porque las piedras vivas, que somos cada uno de los creyentes, conforman esa casa espiritual donde se manifiesta el Señor. Yo creo que es una expresión incorrecta hablar de un templo en nuestros días, porque la casa espiritual de Dios, la casa donde Él habita, es el encuentro de los creyentes cuando se reúnen en el nombre del Señor, sea en una casa, sea al aire libre o sea donde sea. Hay una famosa iglesia que creo que en la década del 90 o el 80 se reunía en un aeropuerto por la cantidad de gente en Corea. Cientos de miles de personas en ese lugar. Y esa era la iglesia invisible de Jesucristo. La iglesia verdadera se reunía en ese lugar, y como en muchos otros lugares, pero esa masa de gente no tenía techo, ni un lugar, por así decirlo, parecido a lo que es el templo en la antigüedad. Por eso nosotros utilizamos este local como lugar de reunión de la iglesia verdadera para que las piedras vivas vengan a adorar a su Señor y a servirle también. Vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Versículo 9. Vamos a hacer un salto ahí de unos versículos, ¿sí? Fíjense que Pedro va a decir algo respecto de esto también un poquito más adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Apocalipsis 1.6 habla de el reino de sacerdotes, que ya estaba en el Antiguo Testamento,
anunciado que esto iba a suceder. Un reino de sacerdotes. La iglesia de Jesucristo es un reino de sacerdotes, donde cada uno, cada piedra viva, es un sacerdote que se acerca por medio de Cristo a la presencia del Padre para hacer sacrificios espirituales, que es lo que vamos a ver, hacer sacrificios espirituales y también para interceder. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos algo que es precioso, el sacerdocio que tenemos por ser hijos de Dios, por ser piedras vivas, para poder alabarle, adorarle y servirle e interceder por las necesidades y por esta sociedad que necesita de Cristo, hermano. Es todo un desafío para nuestras vidas. Me acompaña allí, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Dice así la palabra de Dios. Edificados, perdón, voy a ir un poquito más atrás. El versículo anterior, el 19. ¿Saben por qué? Porque Pablo va a decir algo parecido a lo que dice Pedro. Dice así que ya no somos, o ya no sois, extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya está hablando de nuestra patria celestial, al lugar donde nosotros pertenecemos. Allí no somos extranjeros. Somos extranjeros en este mundo. Pero en la familia de Dios y en el reino de Dios nosotros jugamos de local. Ahí es el lugar donde pertenecemos. Y nuestra patria es nuestra patria celestial. Y por este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de nuestro peregrinaje por esta vida. Y acá hay una analogía que está en el versículo 19, donde se compara a la iglesia como la familia de Dios. Estamos viendo que la analogía que está tratando Pedro es la de un edificio. Acá es acerca de la familia de Dios. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No dice sobre el cimiento de los apóstoles. No dice sobre la roca de los apóstoles. Porque ese cimiento está puesto sobre la piedra y esa piedra es Jesucristo. Y Jesucristo es la piedra fundamental donde está fundada la iglesia y la vida de cada creyente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este término bien coordinado significa que todo va bien encastrado porque se preparaba cada pieza para que encaje bien. Leemos en el Antiguo Testamento que cuando se construía el edificio del templo del Antiguo Testamento, todas las piedras eran talladas afuera. La orden del Señor era que no se tenía que tallar las piedras en el lugar donde iba a ser colocada la piedra. Todo el tallado se hacía afuera y se traía para que encaje en ese lugar. Podemos sacar muchas enseñanzas de esto, hermano. Pero entre las que podemos sacar es todos los ruidos que daban afuera. Porque en la iglesia todo tiene que armonizar. Todo quedaba afuera. Esos martillazos, ese hablar, ese gritar, todo lo demás, todo eso quedaba afuera. Todo ese trabajo duro para tallar la piedra. Cuando traían las piedras para la construcción del templo, encajaba la pieza ahí, tac, y era un trabajo coordinado. Esto va acá, esto va acá, esto va acá, la piedra angular va en tal lugar, cada cosa en su lugar. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo le va a decir a los corintios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Hermano, cada uno de nosotros, y esto no lo va a decir una vez, lo va a repetir también Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y cada uno de nosotros es donde el Espíritu Santo mora. Y miren qué maravilloso esto. Somos piedras vivas porque participamos de la vida que Cristo nos impartió cuando Él resucitó entre los muertos.
Así que podemos decir juntamente con el apóstol Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nosotros somos participantes de la vida de Cristo. Por eso tenemos esa vida y somos piedras vivas. Y la analogía que está usando aquí el apóstol es que esas piedras conforman un edificio espiritual. Y en ese edificio espiritual, ese edificio espiritual va creciendo. Va creciendo. Y hermanos, tal vez estemos muy cerca de la finalización de este edificio. Como bien dice en este púlpito, porque Jesucristo viene pronto. Y la iglesia se va edificando hasta que va a llegar un día cuando Cristo venga por su iglesia, para llevarnos a la patria celestial, a las moradas eternas, a aquel lugar donde fue a preparar lugar. Dice el versículo 22, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay un propósito para morada. Bien mencionaba Iván que cuando vemos la palabra para tenemos que parar, porque hay un propósito. Y ver cuál es el propósito de lo que está diciendo el escritor inspirado. ¿Cuál es el propósito por el cual fueron dichas estas palabras? Así que hay un propósito para la iglesia. Por eso esto descarta a aquellos que dicen, yo estoy bien sin ir a la iglesia, sin conformar el cuerpo de Cristo, yo estoy bien con el Señor y me quedo en casa. Hermanos, la comunión, la iglesia, lo que Dios ha establecido, no es solamente para que haya un orden, sino para que la iglesia y cada uno de los miembros puedan ser edificados, alentados y reciban lo que necesitamos para el aliento necesario para esta vida. Vosotros también, dice, volvemos a 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5 y ya terminando, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, permítanse ser edificados. Hay personas, hay creyentes que no se dejan edificar. Y tenemos que ser edificados. Hay un propósito. El edificio no está terminado, ni el edificio final de la iglesia, ni la obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cada uno de nosotros somos sacerdotes delante de Dios, pero también requiere del sacerdote, y eso es un tema que llevaría bastante tiempo, requiere la santificación, que ya hemos hablado de este asunto. No se puede ofrecer sacrificios, o el sacerdote no puede ofrecer sacrificios con las manos sucias. Esto requiere santificación de la vida, que Pedro ya había tratado en el capítulo anterior. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién son estos sacrificios? Por medio de Jesucristo. Porque Dios nos ve santos, sin mancha y como sus hijos por medio de Jesucristo. Y los sacrificios espirituales que hagamos son por medio de Jesucristo. Pero estos tienen que ser aceptables o aceptados por Dios. Recuerdan que la Escritura nos muestra cómo dos hermanos fueron a ofrecer de buena voluntad los dos un sacrificio a Dios, y un sacrificio Dios lo vio correctísimo y al otro le fue señalado que no era lo correcto. Caín y Abel se presentan los dos. Y Caín trajo lo que mejor le pareció, pero Abel trajo lo que Dios le dijo. Y el de Abel fue aceptado y el de Caín fue cuestionado, pero para que pudiera recomponer, digamos, su actitud, modificar su actitud, y el Señor le marca y le da la oportunidad y él se enfada y toma un camino equivocado. No todo sacrificio es agradable a Dios, pero el pueblo que Él ha preparado, la iglesia, la ha capacitado y la ha desafiado para que traigan sacrificios espirituales. Vamos a ver cuáles son estos sacrificios espirituales, que en este pasaje creo que estaríamos terminando. Hebreos capítulo 13, en esto sí quiero que me acompañen por favor a la lectura. Hebreos capítulo 13, verso 15.
Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Volvemos al versículo anterior. Así que, ¿en qué tiempo es que hay que ofrecer los sacrificios? Y es llamada a la iglesia a ofrecer sacrificio. Siempre, siempre. No es cuando vengo a la iglesia o cuando me junto con los hermanos, cuando dispongo mi corazón. Es un estilo de vida, es una forma de vivir del adorador. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Hermanos, ustedes piensen en esto. No es el mero cantar cuando le estamos cantando al Señor. Son labios que confiesan su nombre. Por eso la Escritura nos desafía a que cantemos con el entendimiento, entendiendo lo que cantamos. Muchas veces prometemos cosas en las canciones, por eso tenemos que ser conscientes de lo que estamos cantando. Prometemos cosas que después no vamos a cumplir o que no cumplimos. Pero el sacrificio de alabanza, ese sacrificio de adoración, son labios que confiesan el nombre de Cristo, que hablan de lo que pasó dentro del corazón, así lo expresamos exteriormente, así como el bautismo expresa el paso de fe que dio esa persona, se exterioriza por medio del bautismo. La alabanza exterioriza el estado del corazón, el estado de relación con Dios. Uno puede decir, bueno, a mí no me gusta cantar. ¿Saben? No hace falta ser gran cantor o que te guste cantar. Es que los labios tienen que confesar en algún momento lo que es Dios para cada uno de nosotros, lo que es Cristo lo que hizo para cada uno de nosotros. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Esto lo podemos ver también así, si después quieren buscarlo, en Gálatas 6, del versículo 9 y 10. Significa, no solamente nos quedamos con las canciones, con la adoración, con la expresión de nuestros labios, sino de la ayuda mutua y de hacer el bien, porque el creyente está llamado también a hacer el bien y a ocuparse de la vida de los demás. Y este es el último versículo que quiero que nos llevemos a nuestras casas, es un versículo conocido, muy útil, y está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y acoto yo, como sacerdotes, que somos, un sacerdote presentando un sacrificio. ¿Qué sacrificio presenta? El de su propia vida. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos ahí la palabrita cuerpo en nuestra Reina Valera y tal vez nos desconcierta la palabra cuerpo, pero el sentido de este versículo es que nos presentemos íntegramente, cuerpo, alma y espíritu, íntegramente en sacrificio vivo, no es el sacrificio muerto. Dios no pide el sacrificio del animalito, pide el sacrificio de las piedras vivas, que esas piedras vivas que son sacerdotes, y esa nación de sacerdotes que Dios ha conformado, esos sacerdotes que tienen que ser santos, hagan los sacrificios vivos poniendo sus vidas al servicio de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es con la renovación de nuestra cabecita, ya lo hemos visto también a esto. Nuestra cabeza se tiene que transformar. Lean el versículo anterior en casa, siguiente, en casa, el versículo 2, 12:2. Porque nuestro entendimiento se tiene que ajustar a los preceptos de Dios y a la mente de Dios. Hermanos, esto es muy importante, que evaluemos lo que somos para Dios. Cristo es una piedra preciosa. Es la piedra preciosa que Dios sacrificó, que el Padre sacrificó para nuestra salvación, para que nosotros podamos ser piedras vivas al impartirnos la vida de Cristo.
Pero ese acto de amor, que tuvo como resultado que logró conformar una familia, si usamos la analogía de la familia, conformar una iglesia, un cuerpo, y hay unas cuantas analogías en lo que respecta a la iglesia, hablando de muchas virtudes y muchos beneficios que tenemos, tiene un propósito todo eso. Tenemos que hacer algo con eso. Y nos llama a cada uno de nosotros que somos sacerdotes a hacer el sacrificio. Pero ya no el sacrificio del Antiguo Testamento, tener que sacrificar un animalito, sino poner nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el desafío que podemos ver hoy en la Escritura. Y quiero que nos llevemos esto a nuestras casas y podamos meditar en esto para que Dios pueda obrar con nuestras vidas, ¿no? Y entendamos y pongamos en valor el valor de las piedras, de Jesucristo, y el valor que Él nos da a cada uno de nosotros. Pongamos en valor lo que Dios pone en valor. Que el Señor nos bendiga a todos.